antes de empezar la unidad 2, vamos a hacer una breve reseña de lo que vimos en la unidad 1. Ustedes me van a ir diciendo, no importa si leen ahí el índice o el apunte, ¿qué es lo que vimos en la unidad 1? Recuerden que en la unidad 1 el eje central es funciones de dos variables. Ese es el eje. Bueno, ¿qué vimos? Antes de traza y curvas de nivel, ¿qué vimos? Primero la función de dos variables, aparte del dominio, la definición. Ya vimos la definición. Cuando vimos la definición de la función, después determinamos cuál es la expresión analítica que la representa y también decíamos que podía venir representada la función a través de una tabla o de un gráfico. ¿Sí? Cuando vimos la definición, analizamos el dominio y la imagen de la función, ya sea en forma analítica y gráfica. Después vimos los gráficos de la función. Y en los gráficos analizamos lo que eran las trazas, o sea, son gráficos que se determinan cuando una de las variables toma un valor constante y la otra no, y las curvas de nivel. Y en las curvas de nivel vimos sus aplicaciones a las curvas de indiferencia, de costos, de producción, etcétera, etcétera. ¿Está claro? La curva de nivel siendo cuando la función toma un valor constante y las variables cambian. ¿Está claro? La curva de nivel analíticamente quiere decir que tenemos que resolver el ejercicio que nos dan y si nos piden determinar una curva de nivel, lo que hacíamos era despejar una de las variables. Si nos piden graficar la curva, recuerden que la única solicitud de gráfico que se les va a hacer en análisis 2 es siempre sobre el eje de coordenadas, o sea, siempre sobre el eje Y y sobre el eje X, no en 3 dimensiones. Simplemente en 3 dimensiones tuvieron esa clase de apoyo del GeoGebra para que ustedes vean que existe un software que les ayuda a graficar funciones de dos variables, nada más. ¿Está claro? Bien. ¿Qué otra cosa vimos? Después de las curvas de nivel, ¿qué vimos? Sí, de las curvas de nivel, la interpretación económica, sí, la definición y vimos otra, límite. Límite que nos trae de la mano de continuidad. El análisis del límite es el valor al que tiende la variable cuando, la función, el valor al que tiende la función cuando la variable tiende a un valor determinado, pero en este caso como una función de dos variables, es el valor al que tiende la función cuando las variables independientes, la X y la Y, tienden a asumir un valor determinado de su dominio. Recuerden que lo que nosotros estamos analizando es esta función de dos variables. Bien, ¿qué otra cosa vimos? Las derivadas. Y empezamos ahí con las derivadas. Y las derivadas, recuerden que son derivadas parciales. ¿Por qué derivadas parciales? Porque derivan con respecto a cada una de las variables manteniéndose la otra constante. Por eso son derivadas parciales. Cuando vimos las derivadas, en las derivadas hacemos hincapié en la definición de la derivada. ¿Cómo? ¿Cuál es la definición de la derivada? ¿Qué se acuerdan? El límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a 0 y la otra permanece constante. O sea que son derivadas parciales. Entonces vimos la definición y a su vez vimos la interpretación geométrica de la derivada, que es sobre el gráfico de la función. Y son las tangentes de las rectas tangentes que se interceptan a la curva o a la función con los planos.
En este caso manteniéndose un plano constante y el otro variable, y así sucesivamente vimos esa interpretación geométrica. ¿Qué otra cosa vimos después? En derivadas parciales, aparte de la definición y la interpretación geométrica, también determinamos que si la función admite derivadas, podemos seguir derivándolas sucesivamente y comenzamos a ver derivadas de segundo orden, de tercer orden y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, pero cuando nos metimos en el tema de derivada, ahí vimos para poder determinar con las derivadas lo que eran las, ¿se acuerdan? Las funciones homogéneas. Y entonces, de acá se desprendía el concepto de la función homogénea, pero para poder ver ¿qué? Teorema de Euler, que es una de las aplicaciones de la derivada. El teorema de Euler, donde tiene derivada. ¿Y qué otra cosa vimos con las derivadas? El diferencial, que también contiene el tema de la derivada, y el análisis marginal. Ahí serían todas las aplicaciones o interpretaciones económicas. Las interpretaciones económicas. Entonces, con la interpretación económica vimos el análisis marginal y ¿qué otra cosa vimos? Y la elasticidad. Que ahí en la elasticidad les tengo que hacer una aclaración. En la clase pasada, cuando yo puse la fórmula de elasticidad, si ustedes se fijan, esto es una aclaración, un paréntesis. Yo escribí la elasticidad cuando analizábamos la elasticidad de la demanda con respecto al precio de B, siendo la función demanda una función que dependía de dos variables, del precio de A y precio de B. Eso es el precio de B sobre la función demanda por la derivada parcial de A con respecto a la derivada parcial del precio de B. Ahí me equivoqué, había puesto una E. No sé si alguien copió, ahí lo tienen que corregir. Bueno, entonces, una vez que vimos el tema de las derivadas y las aplicaciones económicas, ¿qué otra aplicación de las derivadas o qué otra cosa podemos obtener con las derivadas? ¿Qué era? Lo último, extremos. O sea que, bueno, vamos a ponerlo acá, extremos. Y en los extremos analizamos dos situaciones que se nos pueden dar. Cuando se presenta la búsqueda de extremos, máximos o mínimos, para la función que no tiene condición y la búsqueda de extremos para la función con condición. Que el análisis o las condiciones que se deben cumplir para la búsqueda de extremos, independientemente si la función tiene o no condición, es único. Es la búsqueda de los puntos críticos, donde las derivadas parciales de primer orden son nulas o no están definidas, y después usamos el criterio de la segunda derivada, donde construimos con las derivadas segundas el hessiano y analizábamos si era mayor que cero positivo, íbamos a analizar los signos de las derivadas segundas, y si era menor o igual que cero, veíamos qué pasaba. Si teníamos una función con condición, usamos el multiplicador de Lagrange. Pero las condiciones para la búsqueda de los extremos es la misma independientemente si la función tiene o no condición. Búsqueda de puntos críticos y el criterio de la segunda derivada. ¿Está claro? Eso es todo lo que vimos en la unidad 1. Para que ustedes tengan el esquema o pantallazo que se lo pueden armar ustedes. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora vamos a entrar a ver, ¿sí? ¿Alguna pregunta por allá? No. Vamos a entrar a desarrollar la unidad 2. Bueno, la unidad 2, el título de la unidad 2 es sucesiones.
ya la vemos en detalle. Fíjense, nosotros recién dijimos la sucesión de números naturales. Vamos a tomar esta que es la más fácil. La sucesión de números naturales. Vimos que si el término general es el n, cuando n toma el primer valor, nos da el primer término de la sucesión, que es 1. Cuando n toma el segundo valor, nos da el segundo valor numérico de la sucesión y así sucesivamente. ¿Está claro eso? Y donde el n es el término general de la sucesión. Bien. Ahora, quiere decir que cada valor de la sucesión lo puedo poner en correspondencia en general, generalizando con en este caso usando las letras A sub 1, A sub 2, A sub 3, queriendo decir que la A sub 1 será el primer término de la sucesión, el A sub 2 es el segundo término de la sucesión, el A sub 3 es el segundo valor numérico de la sucesión y así sucesivamente. ¿Está claro? Entonces, se ponen en correspondencia con los números naturales. Ahora, si nosotros recién dijimos que el conjunto de la sucesión, de números naturales, lo generalizamos con la letra n, si estamos generalizando una sucesión cualquiera, usamos esta simbología, donde el A sub 1 es el primer valor de la sucesión, el A sub 2 es el segundo valor, el A sub 3 el tercer valor, y por lo tanto el A sub n será el término general o enésimo de la sucesión. Este es el término general de la sucesión. Ahora, ¿cómo la vamos a simbolizar? Si dijimos que la sucesión, en este caso, se simboliza con una llave y el término general dentro de la misma, porque es un conjunto. Recuerden que una de las notaciones de conjunto son la llave. Entonces, en este caso, podemos decir que esta es una sucesión donde el término general o el término enésimo que le da la ley de formación de cada valor de la sucesión es el A sub n. Entonces, si n toma el valor 1, el primero es el A sub 1. Si n toma el valor 2, A sub 2. Si n toma el valor 3, A sub 3 y así sucesivamente. Entonces vamos a simbolizar la sucesión de esta forma. Si dijimos que la sucesión es una función cuyo dominio son los números naturales, quiere decir que va a estar definida de los naturales, va a estar definida de naturales en reales. O sea que el valor, los valores que toma cada uno de los valores numéricos de la sucesión son los naturales y eso les va dando la posición de cada uno de esos valores. Pero en realidad el valor puede tomar cualquier valor real, o sea, el valor que esté en la sucesión. Fíjense, esto es lo que le estoy diciendo. Supongamos que tenemos esta sucesión. Eso nos dice que cada valor de la sucesión, cada valor numérico, se va a conformar, o sea, se va a dar como resultado de 2 por n más 1. De 2 por n más 1. Entonces, si n, ¿cómo van a estar dados los términos de la sucesión? Si n toma el valor 1, y este es el término general o término que le da la ley de formación de cada valor numérico de la sucesión, será 2 por 1, le doy el valor 1 a n, más 1. Quiere decir que haciendo la cuenta me quedaría 2 por 1, 2, más 1, 3. O sea que el primer valor de la sucesión sería el 3. ¿Sí? ¿Está claro?
Ahora, si n toma el valor 2, porque recuerden que si la sucesión es una función cuyo dominio son los naturales, le estoy dando a n el valor del dominio, o sea, la variable sería n. Entonces le estoy dando el valor a n. Si n toma el valor 2, sería 2 por 2 más 1. 2 por 2, 4, más 1, 5. Quiere decir que el segundo valor de la sucesión es el 5. Si n toma el valor 3, sería 2 por 3 más 1, 7. Quiere decir que toma el valor 7. Y así sucesivamente. ¿Qué valores numéricos se están dando en esta sucesión? 3, 5, 7, los impares. Quiere decir que esta sería una sucesión de números impares. Puede venir dada así la sucesión de números impares, donde el primer valor es impar, es el 3. Pero, si tuviéramos, por ejemplo, esta otra sucesión, ¿cómo sería la formación de cada uno de esos valores? Si n vale 1, me quedaría 2 por 1, 2 menos 1, 1. Si n vale 2, sería 2 por 2, 4, menos 1, 3. Si n vale 3, 2 por 3, 6, menos 1, 5. Y así sucesivamente. También es una sucesión de números impares. Nada más que la diferencia es que si tiene el valor, o sea, si al 2n se le suma 1, el primer valor impar que obtenemos es el 3, o sea que desechamos el 1 dentro de los impares. Ahora, si le restamos 1, el primer valor es el 1. Pero son las dos sucesiones de números impares. En donde estos términos que están entre llave, este valor, 2n menos 1 o 2n más 1, es el término general que me indica cuál es la formación que van a tener cada uno de los valores que conforman la sucesión. ¿Qué valor van a asumir? ¿Está claro? ¿Sí o no? Ah. Bueno, ¿qué otra cosa? Las sucesiones, como es una función cuyo dominio son los números naturales, se puede presentar simbólicamente de esta forma, con la notación de conjunto, o también la podemos presentar gráficamente, o sea, cómo se grafica la sucesión. Vamos a dejar este ejemplo. Acá es muy importante el uso de esos puntos suspensivos cuando se desarrollan las sucesiones. Quiere decir que nos da la idea de que el conjunto o esa función tiene infinitos valores que la conforman. ¿En dónde? ¿Cómo vamos a graficar esta sucesión? Fíjense, la variable que vamos a tomar es la variable n, porque es n la que va cambiando. Y en realidad, en este caso, n toma el valor 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. O sea que la tenemos graficada en el semieje positivo de esa recta. Y la imagen, nosotros recién definimos que la sucesión es una función cuyo dominio son los naturales y la imagen son todos los reales. O sea que la imagen, que sería el valor que aparece conformando esa sucesión numérica, puede tomar cualquier valor real. Entonces, fíjense, si vamos a graficar esta sucesión, la imagen, en este caso, está dada por el 2n más 1. Entonces, ¿acá qué tendríamos?
Dijimos, si n vale 1, la imagen es 3. Tenemos un punto. Si n vale 2, la imagen es 5. Tenemos otro punto. Si n vale 3, la imagen es 7. Si n vale 4 y así sucesivamente. O sea que fíjense, lo que nos queda conformado son puntos. Ya no tenemos líneas. No tenemos valores entre 1 y 2. ¿Cuál es el valor de esa imagen? Porque justamente tengo los números naturales. Entonces, este valor del dominio es 1, le corresponde un valor de la imagen 3. A este valor del dominio 2 le corresponde el valor de la imagen 5. Entonces, cuando graficamos una sucesión, nos va a quedar una asociación en el plano de puntos. Son puntos. ¿Está claro? Entonces, este punto tiene las coordenadas 1, 3. Este punto, las coordenadas 2, 5. Y así sucesivamente. Y esa es la gráfica de la sucesión. O sea que la sucesión la podemos trabajar analíticamente, desarrollándola, o gráficamente. ¿Qué puede suceder también cuando se nos presenta la sucesión? Acá nosotros la presentamos con el término general y desarrollamos cada uno de los términos. Pero puede ser que venga presentado de esta forma, que nos diga, encuentre el término general de esta sucesión. 3, 5, 7, 9. Y nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar ese término. O sea que vamos a ver que podemos tener el término general y desarrollar los términos de la sucesión. Podemos tener ya los valores de la sucesión expresados y tenemos que encontrar ese término general o el término que da la formación a cada uno de los valores de la sucesión, o puede ser que tengamos que graficarla. ¿Estamos? Sí. Ahora vamos. En realidad las reglas que nosotros les vamos a dar para encontrar no encuentro un ejemplo. Las reglas que nosotros le vamos a dar para encontrar el término general de la sucesión son trabajando con los números, partiendo de los números naturales. Si n nos representa el término general de los naturales que vimos recién, n, sabemos que si lo multiplicamos por 2, obtenemos los números pares. Y si a este valor 2n le sumamos 1 o 2n le restamos 1, obtenemos los números impares. O sea que nos vamos a manejar con esta ley de formación de números naturales, números pares y números impares. De todos modos son sencillos para los ejercicios que ustedes tienen. A ver, no sé cuál tienen acá. Dos, 4, 1, 2. Bueno, a ver, yo les voy a dar dos sucesiones como ejemplo y ustedes tienen que encontrar el término general. Bueno, la consigna sería, escribe una expresión para el término enésimo
de las siguientes sucesiones. Esa sería la consigna. Y tendríamos, bueno, esta está fácil, que es la que vimos recién, 3, 5, 7, 9, 11. Y esta otra, 2 sobre 3, 3 sobre 4, 4 sobre 5, 5 sobre 6. Y esta se, bueno, ya está, pero... 2 al cuadrado. Bueno, a ver ahí, pensemos un poquito. ¿Qué término general podríamos estar representando para cada una de esas sucesiones? Ahí fíjense lo que tenemos como aplicación es los valores de la sucesión que la conforman, ya desarrollados, y tenemos que buscar el término que la representa. Bueno, ¿qué tendríamos? ¿Qué es el que vimos, el ejemplo que vimos recién? En este caso tenemos 3, 5, 7, 9, 11. Quiere decir que nos da una formación de números impares. Y si el primer valor impar es el 3, es lo que vimos recién, la ley de formación de esos valores impares o esa sucesión de números impares comenzando con el valor 3 sería 2n más 1. Eso es lo que vimos recién. O sea que esta sería una sucesión donde su término general es 2n más 1. O sea, no van a ser difíciles. A veces no es fácil encontrar el término general de la sucesión. Los que ustedes van a desarrollar en los prácticos son muy sencillos. Por eso les digo que se van a manejar con la ley de formación de los naturales, con la ley de formación de los pares y de los impares. Y de ahí vamos a deducir. ¿Estamos? Bueno, en este otro caso tenemos un cociente. Los términos de sucesión conforman un cociente. Donde en el numerador, ahí lo vamos a analizar, cómo se comporta el numerador y cómo se comporta el denominador, para buscar alguna expresión que la represente. Fíjense, en el numerador tenemos 2, 3, 4, 5. Podría ser, si sabiendo que comienza de 1 la n, si le sumamos 1, tendríamos n, si comienza de 1, sería 1 más 1, 2. Para n que toma el valor 2, 2 más 1, 3. Para n que toma el valor 3, 3 más... ¿Se dan cuenta? O sea, lo estamos analizando. Miren, vamos a hacer un paréntesis acá. Vamos a analizar qué comportamiento tiene el numerador. Olvidémonos que está con la fracción ahí, pero tenemos, es 2, 3, 4, 5. Ese es el numerador. Sabemos que la ley de formación de esa sucesión o de las sucesiones, si es una función cuyo dominio son los naturales, el n tiene que empezar de 1. ¿Sí? Entonces, el n tiene que tomar el valor 1. Para que conforme o para que se forme el primer valor, que es 2, le tendría que estar sumando a la n 1. Entonces, si el primer término, n toma el valor 1 y le sumo 1, me da 2. El segundo valor para n que vale 2, pero si toma el valor 3 y a n le sumo 1, me da 3. Para el tercer valor, si n toma la posición, o sea, recuerden que n, aparte de tomar el valor 1, 2, 3, le está dando la posición. Este ocupa el primer lugar, este ocupa el segundo lugar, este ocupa el tercero y así sucesivamente. Si n toma el valor 3, me da 3 más 1, 4.
Si n toma el valor 4, me da 4 más 1, 5. Entonces puedo decir que para el numerador, la ley de formación que se da es n más 1. ¿Está claro? ¿Sí o no? Bien. ¿Cuál será la del denominador? 3, 4, 5, 6. N más 2. Fíjense, si el denominador se comporta 3, 4, 5, 6, y si n toma el valor 1 y el valor es 3, quiere decir que a n le estoy sumando 2. Me quedaría 1 más 2, 3 el primer valor. Si n toma el valor 2, sería n, si es n más 2, sería 2 más 2, 4. Si n toma el valor 3, sería n más 2 igual a 3 más 2, 5. Y así sucesivamente. Entonces, el denominador es n más 2. Y este es el término general de la sucesión. Por lo tanto, la podría escribir así. ¿Está claro? ¿Sí o no? Bien. Y el último, el inciso C, el numerador, ¿cuál es? 1. Es un valor siempre constante, es 1. Y este que son 2, 4, 6, los números pares, o sea que sería 1 sobre 2 por n. Sí. Entonces esta sería la sucesión de 1 sobre 2 por n. Y esa es la sucesión numérica. ¿Está claro? Bueno. Esos ejercicios de aplicación que tienen, no lo vamos a ver ahora en el teórico, vamos a verlo después que ustedes desarrollen el práctico, vamos a volver sobre ese ejercicio de aplicación. Bueno, y ahora entramos en el concepto de límite de una sucesión. Límite de una sucesión. En realidad, la sucesión, fíjense que está conformada, o en este caso la generalizamos de esta forma. Entonces, el límite de la sucesión quiere decir que vamos a determinar el límite del término general de la sucesión. Para cuando el número de términos tiende a infinito. El n, la variable es n, lo que va cambiando es el valor de la n. Entonces, decimos que esa sucesión tiene límite y eso me da un valor finito y determinado, no importa el valor que me dé, sino que sea un valor finito y determinado, se dice que la sucesión tiene límite. Recordando que ese concepto de límite es a qué tiende cuando la variable tiende a un valor determinado. En este caso, el límite de la sucesión nos estaría diciendo que si existe el límite de esa sucesión, los términos de la sucesión tienden a acercarse a ese valor L. Cuando el número de términos tiende a crecer indefinidamente. El límite de la sucesión nos da la idea de cuál es la tendencia de los valores que la conforman. Si vemos que los valores o los términos de sucesión tienden a tomar un valor finito y determinado, a acercarse a ese valor, se dice que la sucesión tiene límite. Si no, no existe el límite de la sucesión. Vamos a verlo con un ejemplo.
Acá tenemos una sucesión cuyo término general es 1 sobre 2 a la n. Si desarrolláramos los términos de la sucesión, si lo desarrolláramos a la sucesión, sería 1 sobre 2 a la 1, 1 sobre 2 al cuadrado, 1 sobre 2 al cubo, 1 sobre 2 a la cuarta, y así sucesivamente. ¿Sí? Quiere decir que, fíjense, esa sucesión, cuyo término general es 1 sobre 2 a la n, resolviendo esto me daría un medio, un cuarto, un octavo, y así sucesivamente. Y yo les preguntaría, analizando los valores de esta sucesión, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo son esos valores? ¿Van disminuyendo? ¿Van aumentando? Van disminuyendo, porque fíjense que siempre tienen el valor 1 y cada vez lo están dividiendo por un número más grande, o sea que cada vez se van, esos valores de la sucesión se van achicando, van disminuyendo. Eso lo podemos ver si tendríamos desarrollado los valores de la sucesión. Claro, fíjense, acá decimos se van achicando los términos, o sea que si analizáramos esta tendencia de los valores de la sucesión, estaríamos diciendo que estos valores tienden a ser cada vez más pequeños, cada vez más chicos. Bueno, para llegar a esa conclusión lo que hacemos es tomar el límite de la sucesión. Entonces acá tomaríamos el límite para cuando el número de términos tiende a infinito, o la variable esta tiende a infinito, de 1 sobre 2 a la n. O sea que lo que le tomamos el límite es al término general. Sabiendo ya cómo resolvemos el límite, haciendo la operación de paso al límite, recuerden que la operación de paso al límite me indicaba reemplazar el valor al cual tiende la variable en la expresión. En este caso sería reemplazar a n por infinito en el término general. Reemplazamos a n por infinito. En el límite, un número dividido infinito que me da 0. Quiere decir que el límite de esa sucesión es 0 y es un valor finito y determinado. ¿Y qué me está indicando? Que los términos de la sucesión tienden a acercarse al valor 0. Los términos de la sucesión tienden a acercarse a 0. O sea, tienden a ser cada vez más pequeños. Si los términos de la sucesión tienden a un valor finito y determinado, quiere decir que esa sucesión es convergente. Esa sucesión converge. Acá aparece un concepto que lo vamos a usar o lo vamos a desarrollar durante toda la unidad de convergencia. ¿Qué quiere decir? En este caso, los términos se acercan a 0, pero no llegan a tomar el valor 0, porque recuerden que es el valor límite. Entonces, la tendencia de los términos de la sucesión es cada vez más pequeños o van disminuyendo sus valores, pero nunca algún valor toma el valor 0. Entonces, se dice que si los términos de la sucesión tienden a un valor finito y determinado, se dice que esa sucesión es convergente. ¿Está claro? Converge a un valor finito y determinado, independientemente de cuál sea su valor. Ahora, ¿qué pasa si tenemos esta sucesión? Por ejemplo, si evaluamos el límite, de esta sucesión.
A sub n es igual a 3 por n al cuadrado más 5 dividido 2 por n. Fijémonos en este caso qué pasaría. En este caso, tenemos que determinar cuál es el límite de esa sucesión, donde la sucesión, el término general o ley de formación de esa sucesión, es 3 por n cuadrado más 5 sobre 2n. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos límite para cuando el número de términos tiende a infinito. ¿De quién? Del término general, 3 por n cuadrado más 5 sobre 2 por n. ¿Sí? Hacemos la operación de paso al límite. ¿Qué quiere decir? Reemplazamos el valor de n por infinito en la expresión. Entonces nos quedaría 3 por infinito al cuadrado más 5 sobre 2 por infinito. ¿Qué me da acá? En el numerador tengo infinito y en el denominador tengo infinito. ¿Qué es eso? Una indeterminación. ¿Sí? Bueno, cuando teníamos este tipo de expresiones cocientes y nos daban una indeterminación, en la última unidad de análisis 1 vimos una regla o un procedimiento que nos permitía levantar o resolver esa indeterminación. Y era la regla del Hospital. Entonces lo que hacemos es aplicar la regla del Hospital para poder levantar la indeterminación, y lo que esta regla consiste en derivar el numerador por un lado y el denominador por otro lado. O sea, el numerador independientemente del denominador lo derivamos. ¿Está claro? ¿Se acuerdan eso? ¿Me tienen que decir que sí? Ah, claro, pues si no se acuerdan, estamos mal. Entonces, en este caso, si aplicamos la regla del Hospital, recuerden que en ese paso poníamos L apóstrofe H, que nos indicaba que estábamos derivando. Entonces vamos a derivar esta suma en el numerador, que nos quedaría 6n, y la derivada del denominador, que es 2. Se pueden simplificar y nos queda 3 por n, y ahora si tomamos límite reemplazando a n por infinito, nos da infinito. ¿Qué quiere decir que el límite de esa sucesión sea infinito? Que no existe el límite. En este caso, los términos tienden a crecer indefinidamente. Cada vez los términos de la sucesión son más grandes o van tomando valores mayores, del cual la sucesión no tiene límite. O sea que acá no existe el límite de esa sucesión. Entonces, cuando trabajamos con el límite de una sucesión, decimos que si tomamos límite de la sucesión y nos da infinito o no existe, se dice que la sucesión no tiene límite. La sucesión no tiene límite. Por lo tanto, la sucesión es divergente. Y ahí aparece otro término, divergencia. ¿Qué quiere decir que sea divergente? Que los términos de la sucesión o crecen indefinidamente o decrecen indefinidamente. Pero no vamos a tener ningún valor al cual se acerquen o tiendan, como en el caso de la existencia de límite, sino en este caso no tiene límite. Entonces, redondeando, analizamos el límite de la sucesión y puede suceder que la sucesión, como vimos en el ejemplo anterior que lo borré, tiene límite, quiere decir que se acercan sus valores a un valor finito y determinado. Si no tiene límite, los valores crecen indefinidamente o decrecen indefinidamente. ¿Está claro? Pero cuando tomamos límite de una sucesión, hacemos el trabajo que hacíamos en análisis 1 para resolver ese límite.
en el caso de que nos dé indeterminado. Sí. No, van a ser sencillos, porque los términos de la ustedes fíjense que el término general de la sucesión es una expresión, no es tan No, siempre el n tiende a infinito. El número de términos tiende a infinito, o sea que el n siempre tiende a infinito. Está bien la aclaración que hizo el compañero. Bueno, acá tenemos 3 ejemplos gráficos en la página 10 de cuando una sucesión es convergente y en la página 11 cuando la sucesión es divergente, que lo vemos gráficamente. Puede que también analicemos el valor del límite o la tendencia a través del gráfico de la sucesión. Bueno, fíjense, podríamos estar analizando el límite de la sucesión a través de un gráfico. Recién vimos los ejemplos del análisis analítico. Podríamos estar analizándolo a través de un gráfico. Si se presenta este tipo de gráfico, que vemos que los valores de la sucesión se van acercando, bueno, acá dice que se acercan al valor 2. Seguramente veríamos una recta donde esos valores se van acercando a ese valor 2. Entonces diríamos, para este ejemplo, que el límite para cuando n tiende a infinito de la sub n es 2. Por lo tanto, la sucesión converge a 2. ¿Qué quiere decir? Que todos los términos de esa sucesión tienden a acercarse al valor 2. ¿Está claro? En este otro caso, que dice que convergen a 1, quiere decir que acá tendríamos el valor 1, en donde fíjense, ¿cómo serían los términos de esta sucesión? Constante, o sea que tomarían ¿qué valor? ¿Qué valor tomarían? El 1. Si son todos iguales, son constantes, o sea que esta sería una sucesión cuyos términos serían 1, 1, 1, 1, 1. Convergen al valor 1. Entonces, en este caso, el límite para cuando n tiende a infinito del término general que está representado con b sub n es 1. Son sucesiones convergentes. Y este otro caso, vemos que los valores de la sucesión van disminuyendo y se van acercando a este eje horizontal. En este caso, convergen a 0. Entonces, el límite de la sucesión para el término general c sub n es 0. Esto sería en el caso que si nos presentan un gráfico y tendríamos que analizar la convergencia o no de la sucesión.
¿Está claro? O sea que lo hemos hecho analíticamente, escribiendo y resolviendo el límite de la sucesión. Y si no, el análisis a través de un gráfico, viendo cómo se comportan los puntos que representan la sucesión, cómo se comportan esos puntos, y determinamos si la sucesión converge. Convergen 2. Quiere decir que cuando tomamos límite, claro, los valores se acercan a 2. Que nunca van a ser 2, se van a acercar. Porque esa también la idea de esa recta sería una asíntota, que ustedes lo han visto. ¿Cuál sería la? Claro, claro. Bueno, ahora, si la sucesión es divergente, quiere decir que los términos van a crecer indefinidamente o van a disminuir indefinidamente. Acá, ¿qué gráfico tienen? A ver. Bueno, tienen una que es la sucesión es 2n más 1. Ese sería el caso de esta sucesión si el término general es 2n más 1 y n tiende a infinito. Cuando reemplazamos a n por infinito en el término general nos da infinito. ¿Qué quiere decir? Que los términos de la sucesión crecen indefinidamente. Por lo tanto, la sucesión no tiene límite. Bueno, en ese caso la sucesión es divergente. Porque la sucesión se grafica en puntos. Esta sucesión, mira, si nosotros reemplazamos acá, desarrollando los términos de sucesión, n toma el valor 1, 2 por 1, 2, más 1, 3. Quiere decir que cuando n toma el valor 1, la imagen es 3. ¿Sí? Acá 1, corríjanlo. Porque la sucesión, bueno, la aclaración ahí. A ver. No, está mal ahí. Debe ser de otro gráfico esto. No, que justamente ese gráfico no es el del ejemplo. Pero corríjanlo, miren, ahí el gráfico que tienen no es justamente el del ejemplo que tienen acá desarrollado analíticamente. Entonces, corríjanlo. Para el primer término, para el primer valor, si n toma el valor 1, la imagen es 3. O sea que el punto es 1, 3. Si n toma el valor 2, la imagen es 5. O sea que el punto, este punto, bueno, ese punto sería 2, 5. Sí, porque tienen un gráfico que no corresponde al ejemplo de 2n más 1. Corríjanle la imagen, en realidad le tienen que poner a la imagen, ustedes tienen el gráfico ahí, que dice para el primer punto es 1, 1, bueno, sería 1, 3. Para el segundo punto es 2, 2, sería 2, 5, y así. ¿Está claro? Corrijan ese gráfico, que los puntos que tienen no corresponden con este ejemplo. Bueno, en este caso, la sucesión diverge, porque los términos de la sucesión tienden a crecer indefinidamente. ¿Está claro? Bien. Bueno, ¿qué otra cosa? Ya terminamos.
No sé quién dijo ya estamos. Bueno, vamos a ver cuándo una sucesión es monótona y acotada. Primero vamos a ver qué quiere decir que sea monótona. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Habla siempre con el mismo tono de voz. Es monótona, o sea que quiere decir que tiene siempre el mismo comportamiento. En este caso, la sucesión se dice que es monótona cuando sus términos se comportan siempre de la misma forma. ¿Qué quiere decir que los términos se comporten de la misma forma? O que siempre crezcan o que siempre decrezcan. Puede haber una sucesión o puede existir donde sus términos para algunos valores crecen y para otros valores decrecen, pero eso no lo vemos nosotros. Ahí no sería una sucesión monótona, porque si para un conjunto de valores de la sucesión crece y para otro conjunto decrece, la sucesión no tiene un comportamiento estable. Entonces, en este caso, se dice que la sucesión es monótona, creciente, si tenemos el n que pertenece a los naturales y para todo n, para todos los valores de la sucesión, se verifica que la sub n es menor o igual que la sub n más 1. O sea que ahí estaríamos diciendo que la sucesión siempre va creciendo, porque los términos siempre van creciendo. Por ejemplo, en el caso de que vimos recién esa sucesión de 2n más 1, que eran los impares, 3, 5, 7, 9, etcétera, etcétera. Esta es una sucesión monótona creciente. ¿Está claro? La monotonía en la sucesión quiere decir que los términos siempre se comportan de la misma forma. En el caso de que vayan aumentando sus valores, va creciendo la sucesión. Entonces, la sucesión se dice que es monótona creciente, que por ejemplo podría ser esta sucesión. ¿Sí? Ahora, si la sucesión fuera una sucesión, si tendríamos una sucesión monótona decreciente, ¿cómo se comportaría? Quiere decir que para todos los n que pertenecen a los naturales, existen o se verifican que la sub n es mayor o igual que la sub n más 1. ¿Qué quiere decir ahí? Que los términos de la sucesión siempre van ¿cómo? Decreciendo. Bueno, por ejemplo, tendríamos una sucesión 1 sobre n, donde el primer término es 1, el segundo término sería 1/2, el tercer término 1/3 y así sucesivamente. Esta sucesión es monótona decreciente. Bueno, pero ¿cómo hacemos cuando nos dan una sucesión cualquiera y tenemos que verificar si los términos crecen o decrecen? O sea, si la sucesión es monótona, creciente o decreciente. Si la tengo desarrollada la sucesión, puedo ir viendo el comportamiento que tiene, los términos. Pero en realidad, si nos dan para analizar la monotonía de la sucesión,
directamente comparamos los términos generales y el enésimo con el enésimo más 1 o el enésimo menos 1. Vamos a ver un ejemplo. En la página 12. Bueno, nos dicen, evaluar la monotonía de esta sucesión. Evaluar la monotonía de la sucesión. La sucesión es 2n sobre 1 más n, ese es el término general. Para determinar si la sucesión es monótona, creciente o decreciente, lo que hacemos es comparar el término a sub n con el término a sub n más 1. El enésimo con el enésimo más 1. O podemos comparar el enésimo con el anterior. Ahora nos vamos a quedar con este, la simbología que tienen ahí es la comparación del término general y el término siguiente al general. ¿Está claro? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que comparar. Si decimos que la sucesión es monótona creciente, la comparación que vamos a hacer es que el término general sea menor o igual que el término siguiente. Si se llega a dar la igualdad, tenemos que ir a otro término para comparar. O sea, compararíamos el n más 1 con el n más 2. Siempre la comparación de los términos generales. ¿Está claro eso? ¿Sí o no? O sea, cuando nos piden analizar la monotonía de la sucesión, lo que tenemos que hacer es la comparación del término general con el siguiente. ¿Sí? Después vamos a ver que podemos comparar el término enésimo menos 1, o sea, el anterior, con el general. O el enésimo más 1 con el enésimo más 2. Pero siempre comparando los términos generales. Entonces, vamos a hacer esta comparación. El término general viene dado por 2n sobre 1 más n. Vamos a compararlo con este, el término que le sigue. Y acá es importante lo siguiente. Donde tienen la variable n, siempre abren un paréntesis y le suman 1, porque lo que estamos buscando es el término siguiente. Entonces, donde tenemos la variable n, abrimos un paréntesis y le sumamos 1. ¿Por qué es importante eso? Fíjense, si en el numerador tengo 2 por n, el término general realmente se modifica con el valor n más 1. Entonces sería, como les dije recién, 2, donde tengo n, abro un paréntesis y le sumo 1. Esto, si hago la cuenta, sería 2 por n más 1. Ese sería el término, o sea, el numerador del término siguiente. ¿Sí? ¿Me siguen? Fíjense, si yo no abro el paréntesis, el error muy común que cometen es esto. Si este es el valor del numerador, para buscar el siguiente, le suman 1. Bueno, acá justo me coincidió. Ah, viste, me parecía. Tienes razón, está más despierto yo. O sea, no es... Fíjense entonces, 2n más 2 no es lo mismo que 2n más 1. Entonces ahí me confundo. Este es un error muy común que realizan cuando trabajan con sucesiones o series, porque siempre trabajamos con los términos generales de las expresiones. Entonces, para buscar el término siguiente, donde está la variable n, abro un paréntesis y le sumo 1. Si estuviese buscando el término anterior, donde está la variable n, abro un paréntesis y le resto 1. Pero siempre hacemos eso. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es cuentas para comparar si este término es menor que este otro. Bueno, acá no hacemos nada porque nos queda 2n sobre 1 más n. ¿Qué podemos hacer acá?
podemos multiplicar. Entonces nos quedaría 2n más 2. Y en el denominador, si quitamos paréntesis, me quedaría 1 más n más 1, sería n más 2. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer? Tenemos que ir asociando, porque no es cuestión de tomar a n y probarle un valor cualquiera, porque puede cumplirse para un valor y para otros no. Por eso que se comparan los términos generales. ¿A qué hago referencia? Si yo digo, si n vale 1, estaría haciendo la cuenta de 2 por 1 sobre 1 más 1, sería 2 sobre 2, 1, y acá si n vale 1, me quedaría 2 por 1, 2, más 2, 4, y acá tendría 3. O sea, pero a veces cuando probamos para un valor en particular no se cumple. Entonces, por eso es que se analizan los términos generales y se comparan los términos generales. Entonces, este valor que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando al primer miembro de la desigualdad, y este valor que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando al segundo miembro de la desigualdad. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2n que multiplica a n más 2, menor o igual que 2n más 2 por 1 más n. Bueno, acá si hacemos la cuenta, me quedaría 2n cuadrado más 4n, menor o igual, y acá si hacemos la cuenta me quedaría 2n por más 2n cuadrado, y después el 2 por 1 más 2 más 2 por n. ¿Puedo asociar algo? En el primer miembro tendría 2n cuadrado más 4n, recordando que no puedo sumar estos términos porque no son semejantes. Tendría que tener o n cuadrado o n sola para poder sumarlo. Y en este otro, ¿qué puedo hacer? Puedo sumar 2n con 2n, sería 4n, y después tendría 2n cuadrado más 4n más 2. Bueno, y ahí ya no puedo hacer más nada. Ahora comparo. ¿Cuál es mayor o cuál es el más chico? Fíjense, ¿qué tengo? 2n cuadrado, lo tengo 2n cuadrado. 4n, 4n. Pero a este le estoy sumando 2. Quiere decir que este valor va a ser mayor que este otro. Entonces puedo decir que esa sucesión es monótona creciente. Sí, o podríamos haberlo considerado al revés y decíamos que no es. Si acá la pregunta que me hace ella es si nosotros consideramos esto. Este es más fácil para verlo, como estamos acostumbrados a resolver. Pero si acá hubiéramos puesto el mayor igual, quiere decir que estaría buscando si la sucesión es decreciente. Y hubiéramos llegado a que no, porque si la sucesión no se hubiese cumplido esto, entonces decimos que no es decreciente, por lo tanto es creciente. ¿No? ¿Quién otro me preguntaba algo? ¿No? ¿Está claro esto? Así verificamos la monotonía de la sucesión. Bueno. ¿Qué otra cosa? Ah. Sí, pero no siempre se llega al mismo resultado. Eso es lo que aclaré. A veces reemplazamos por valores numéricos y se verifica, y otras veces reemplazamos para algunos valores sí, para otros no. Claro. Nosotros podríamos ver, como les dije recién, si reemplazamos a n por un valor y comparamos, pero puede ser que tomemos otro valor y no se da la desigualdad. Eso sería que no es creciente. No, no. N siempre toma el valor 1. Para ver si es decreciente tendríamos que haber comparado esto. ¿Qué menos 1? No, el menos 1 nunca lo vamos a reemplazar, porque la n toma el valor 1 de adelante. O sea, la n toma un valor, claro, la n toma un valor natural, entonces poder reemplazarlo por 1, por 2 o por 3, pero ¿cuál es el riesgo que corro?
que si lo reemplazo a lo mejor por 3, se verifica para 3, y cuando lo reemplazo para 5 no se verifica. Digo que no es creciente, es decreciente. Claro. Entonces, ¿está claro entonces la monotonía? O crece o decrece y lo comprobamos de esta forma. Y por último vamos a ver sucesiones acotadas. Miren, ¿qué quiere decir que la sucesión esté acotada? Que esté acotada quiere decir que tiene cota. ¿Qué significa cota? Le ponemos una cota, le ponemos un valor tope, algo, un límite, pero un valor determinado. Eso quiere decir que tiene cota. En este caso, vamos a decir que la sucesión está acotada si para cualquier valor de la sucesión que está generalizado con A sub n, resulta que existe un valor m que supera a todos los términos de la sucesión. No, ahora lo vemos. En este caso, si existe un m que supera a todos los valores de la sucesión, se dice que el m es la cota superior. Por ejemplo, cota superior, a ver el ejemplo que tienen ahí. Bueno, no tienen ejemplo, ¿no? ¿No hay ejemplo? Sí, acá tenemos este. Supongamos este ejemplo. La sucesión es 1 sobre n. Si desarrollamos la sucesión sería, el primer término cuando n vale 1 sería 1, después tendríamos 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4 y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Está claro? Fijémonos el concepto de cota. Existe un m que supera a todos los términos de la sucesión. ¿Cuál sería? El 1. El 1 es un valor de la sucesión que supera a todos los otros valores de la sucesión. Entonces decimos que el 1 es una cota superior. Pero la cota, ese valor m, puede pertenecer a la sucesión o no. En este caso, ese valor máximo pertenece a la sucesión. Pero ¿cuál podría ser otra cota de la sucesión? Cualquier otro valor que supere a los términos de la sucesión y puede no pertenecer a la sucesión. Podría decir que el 2 es una cota superior y así enunciar varios o varias cotas. Pero en realidad la sucesión ahí se dice que está acotada superiormente. Está acotada, esa sucesión es acotada superiormente. Porque existe un valor, en este caso, que pertenece a la sucesión, del cual ningún término de la sucesión lo supera. Ese sería el tope. ¿Está claro? ¿Sí o no? Esa sería una cota superior. Bueno, si existe, no sé qué letra tienen ahí, no me acuerdo. Un t. Existe un valor t, tal que
para cualquier valor de la sucesión o cualquier término de la sucesión lo supera, o sea que es más chico que todos los valores de la sucesión, se dice que T es una cota inferior. Se dice que T es una cota inferior, o sea que tenemos un valor que supera o que es superado por cualquier valor o término de la sucesión. ¿Está claro? Entonces, si seguimos con el mismo ejemplo de la sucesión 1 sobre n, ¿cuál será la cota inferior? 0. ¿Cómo lo buscamos a esos valores de la cota, que lo van a ver después en el práctico en detalle? Tomando límite de la sucesión. Entonces, vemos que el 0, cada término de la sucesión va disminuyendo, se va acercando al valor 0, pero en realidad el 0 no es parte de la sucesión, no es un término de la sucesión el 0, porque esta sucesión nunca algún término toma su valor 0, sino que se acerca a 0. Entonces, en este caso, 0 sería la cota inferior. Y acá no pertenece a la sucesión. Claro. Ahora lo van a ver después, en detalle. Eso quiere decir que esta sucesión está acotada inferiormente, que es el valor 0. Y 0 no pertenece a la sucesión. En el caso anterior, cuando vimos la cota superior, que era el 1 sí pertenecía. La cota puede o no pertenecer a la sucesión. O sea que nosotros podríamos estar diciendo, ¿qué otras cotas tendría esta sucesión? Menos 1 y así sucesivamente. Son todas cotas inferiores de esa sucesión. ¿Por qué? Porque todos los términos la superan. Todos los términos de la sucesión la superan. Generalmente. Generalmente. ¿Puede o no? No sé qué otro. Por ejemplo, bueno, ese no está acotada, porque ese te da infinito. O sea, la cota inferior cuando la desarrollas sería el 3, es inferior y no tiene cota superior. En este caso, fíjense, en este ejemplo en particular, la sucesión puede tener cota superior o puede tener cota inferior. Si la sucesión tiene cota inferior y superior, se dice que la sucesión es acotada. La sucesión es acotada. En este caso, si se verifica que el A sub n tiene o está, los términos de la sucesión están entre T y M, siendo T la cota inferior y M la cota superior, T es la cota inferior y M es la cota superior, quiere decir que tiene los dos valores, se dice que la sucesión es acotada. Cuando tiene las dos. Puede tener una, puede tener otra o puede no tener ninguna. Pero en este caso es acotada. Superiormente si la tiene. Si tiene la inferior es acotada inferior. O sea, pero si tiene las dos, inferior y superior, se dice que es acotada. Por ejemplo, esta sucesión es una sucesión acotada. Porque recién vimos este ejemplo es una sucesión acotada, porque vimos que la cota superior era 1 y la cota inferior 0, o sea que tiene las dos. Se dice que la sucesión es acotada. Sí.
El límite siempre lo van a tomar para ver a qué valor tienden los términos de sucesión. Eso le va a estar diciendo si tienden a achicarse va a tener cota inferior y si tienden a un valor más grande va a tener cota superior. Si la sucesión es acotada, como en este caso que tiene cota superior e inferior, vamos a ver que la sucesión es convergente. Si tiene las dos cotas quiere decir que converge la sucesión. Bueno, ¿estamos? ¿Alguna pregunta del caso? Bueno, que tengan un feliz día.